comenzamos, bueno, continuamos más bien con el tema de la planilla. Por aquí tenía unos datos ya escritos. Por aquí tengo la columna del número, la columna del nombre, la columna del cargo. Aclaro, ¿verdad? Que estos solamente son algunos de los datos que una planilla de pago podría contener. Obviamente pueden existir más, ¿verdad? Pero por cuestiones prácticas, ¿verdad? Y lo que estamos ejemplificando únicamente es el proceso. Entonces lo vamos a hacer con los datos más básicos que podamos trabajar. Entonces decimos que tenemos un cargo, le vamos a poner a Juan, le vamos a poner administrador, perdón, administrador, le vamos a poner gerente, le vamos a poner motorista, motorista, motorista y le vamos a poner secretario, secretario. Ahora, tenemos el cargo, aparte del cargo tenemos el salario, salario, le vamos a poner a Juan 1.800 son datos aleatorios. Le vamos a poner 1.200 a Luis, al gerente, motorista le vamos a poner 700 y a la secretaria le ponemos 600. Son datos genéricos, datos reales. Ahora decimos que tenemos una parte para los descuentos. ¿Qué descuento le vamos a aplicar? Vamos a descontar AFP, le vamos a descontar también IS y también le vamos a descontar renta. Los descuentos a realizar. Entonces, ahora después tenemos una columna que sería a pagar, que sería el total, ¿verdad? De lo que se le va a prestar a la persona. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver, le vamos a dar un poquito de formato para que se vea elegante, ¿verdad? La tablita. Vamos a hacer pequeñitas. Como tenemos datos todavía, pues aquí vamos a poner aquí. Vamos a combinar celdas para ponerle descuentos. ¿Sí? Los descuentos. Y en esta parte lo que vamos a hacer es combinar también estas celdas, voy a hacerlo grande para que se vea mejor. Vamos a combinar estas celdas para que podamos darle formato correspondiente a la tabla, para que se vea bonito. Salario, salario, combinamos y luego ahora que tenemos esto así, vamos a seleccionar todo hasta pagar y vamos a esta parte, a la opción de los bordes, ¿verdad? O podríamos darle clic derecho, que esto funciona en las dos aplicaciones de hoja de cálculo, tanto en Cal como en Excel, ¿verdad? Le damos clic derecho donde está seleccionado, formato de celda. Aquí buscamos bordes y en la parte de bordes seleccionamos todos los bordes, el contorno y el interior. Y ahí tendríamos nuestra tablita. Entonces ahora lo que nos hace falta es entrar, ¿verdad? Con respecto a la columna y con respecto a la fila. Y tendríamos nuestra tabla para que se vea mejor. Le vamos a poner negritas al encabezado y yo acostumbro, me gusta ponerle en fondo para que se entienda de qué se trata de un encabezado. Ahora, vamos a comenzar a sacar los porcentajes a descontar con respecto a la AFP y al IS. Aclaro, ¿verdad? Como lo he dicho en las sesiones anteriores, en las sesiones presenciales y virtuales, ¿verdad? De que esos datos podrían no ser reales, son datos que yo encontré en internet y podría ser de que estén desactualizados, no sé, no sean los datos actuales, pero les aclaro, o sea, les comento, ¿verdad? De que la asignatura es de informática y por lo tanto lo que me interesa es ejemplificar el procedimiento. Espero que me entiendan esa parte, ¿verdad? Y de que podemos trabajar con cualquier dato. Bueno, con cualquier dato, ¿verdad? Pero que pueda reflejarse, ¿verdad? Como un descuento. En este caso lo denominaremos AFPIs. Entonces, para el caso de la AFP, bueno, yo lo estoy poniendo por el 0.74%, que sería 0.74, 0.7, 0.7 y fracción, ¿verdad? Y aquí sería por 0.03, ¿sí? El 3% y el 5%. Bueno, entonces aquí lo vamos a trabajar. Y la renta, ¿verdad? Teníamos un cuadro fáctico, ¿verdad? De los diferentes tramos. Decíamos que teníamos tramo 1. Bueno, vamos a hacer la tablita para que quede aquí el ejemplo. Le vamos a poner este, le vamos a poner hasta, vamos a poner aquí, bueno, no sé, vamos a dejar aquí como un cubo
la cuota que es fija, y aquí creo que le podemos hacer la operación. Vamos a poner diferencia. Diferencia. Vale, vamos a ver. Entonces dice que el tramo 1, ¿verdad? De la renta, dice que es desde los 472, bueno, perdón, es desde los 0.1 centavo, ¿verdad? Usted gana 1 centavo hasta los 472 y esto no, por aquí tenemos que ponerle, vamos a quitar esto de aquí, lo vamos a poner aquí, le vamos a poner porcentaje, el porcentaje a descontar, aquí dice que no se aplica, ¿verdad? Le vamos a poner no, N pleca A, no aplica. No hay una cuota fija y tampoco aplica un porcentaje hasta los 472 dólares. Ahora, el tramo 2, ¿verdad? Es desde los 472, 472.01, o sea, un centavo más, ¿verdad? Se fijan aquí, ¿verdad? Hasta los 895.24. Hasta ahí. Y aquí dice que se calculará, ¿verdad? El porcentaje de la diferencia sería, lo voy a hacer así, sería la resta, ¿verdad? De 895 menos 470. Y sobre eso, ¿verdad? Sería el 10%. ¿Sí? Sería el 10%. Y la cuota fija sería de 17.67 dólares. Por ahí va a variar, ¿verdad? No sé, como les decía, podrían no ser datos reales. Ahora, dice que de 895.25, o sea, un centavo más, ¿verdad? Que el anterior, hasta los 2038.10, me parece. Punto 10, vamos a hacer más grande para que se vea. Punto 10, entonces la diferencia, o sea, va a ser igual a 2038 menos 895. Entonces, la diferencia, ¿verdad? La diferencia, sobre esa diferencia se va a calcular el 20% de la renta y se le sumará una cuota de 60 dólares. Ahí hay una teoría que dice de 47, lo vamos a dejar con 60. Con 60 dólares. Ahora, vamos al tramo 4, que sería el último, ¿verdad? En el tramo 4 lo tenemos desde 2038.11, ¿verdad? Un centavo más, hasta el infinito, ¿verdad? Lo que quiera ganar. Y en esta parte no haremos ninguna operación. Simplemente se le sacará el 30% de ese valor y se le sumará, ¿verdad? Una cuota de 288.75. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar así. Entonces vamos a ponerle a todo esto, ¿verdad? Que son el dinero, vamos a poner $100. Y aquí también le vamos a poner $100, al igual que también aquí al salario, para que entendamos de que estamos hablando de dinero. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Fácil. Entonces, para que se vea bonito también, le ponemos todos los pueblos. Entonces, lo mismo que con la otra tabla, ponemos un encabezado, le ponemos. Entonces, dice que el tramo número 1, ¿verdad? Va desde un centavo hasta los 472, entonces no está sujeto a pago de a pago de renta, ¿verdad? No tiene descuento de renta. Está dentro del primer tramo. Entonces, ahora, veamos. El segundo tramo dice que va desde los 472 dólares con un centavo, o sea, un centavo más el tramo anterior, ¿verdad? Hasta los 895, pero quiero que quede claro algo, ¿verdad? Porque esto es importante que lo comprendan, porque si ustedes no comprenden esta parte, difícilmente van a saber qué es lo que están operando en la fórmula. Entonces, aquí dice que esto es lo máximo, eso es el límite superior, ¿verdad? Del tramo 2. Es decir, que si gana 895,25 centavos, ¿qué pasaría? Obviamente se pasa, ¿verdad? Hasta el otro tramo, que sería el número 3. Pero, ¿qué pasaría si gana 700? Entonces, si gana 700, muy fácil, ¿verdad? Sería 700, vamos a hacerlo así. Sería 700 menos 472, que es el límite inferior, ¿sí? Y sobre esos 228 se le sacaría el 10%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así dice el tramo 2, ¿sí? De que a lo que gane de 472 hasta 895.24 se le va a restar, ¿verdad?
2 y sobre esa diferencia se le sacará el 10%. Y la misma lógica se aplica para el tramo 3, ¿sí? No así para el tramo 4. ¿Por qué? Porque el tramo 4 es de 2038,11 hasta lo que pueda ganar. En ese caso solamente se le estaría sacando el porcentaje del 30% y sumándole una cuota fija de 288,76. Eso es todo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, lo voy a explicar también. El tramo 3, aunque sea redundante, ¿verdad? ¿Qué pasaría, verdad, con el tramo 3 si la persona gana $1000? Entonces, si la persona gana $1000, operaríamos 1000 menos 895,24. Y sobre esta diferencia, ¿sí? Aquí lo puse así. Sobre esta diferencia se le calcularía el 20%, ¿sí? Más los $60 que aparecen como cuota. Ahí está. Eso. Creo que, o espero, ¿verdad? Que no haya mayor complicación con el tema de la tabla. Lo voy a dejar por aquí, este cuadro, ¿verdad? Que sería el tipo sobre el cual se están haciendo los procedimientos. Entonces, para calcular la AFP, una operación muy fácil. Hemos visto de que con las hojas de cálculo nosotros podemos hacer operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y ahí podemos anidar, ¿verdad? Cualquier tipo de operación. Ya podemos combinar una multiplicación con una resta, con una suma, con una división, siempre y cuando respetemos la jerarquía de los signos y también la jerarquía de los signos de agrupación. Eso es muy importante. Eso es matemática básica, ¿verdad? Eso lo vimos allá por bachillerato en la aritmética, ¿verdad? Entonces solamente hay que recordarlo. Entonces venimos y decimos que igual, ¿verdad? Para sacar la FP sería salario, ¿verdad? Por el 0,74%. Lo vamos a hacer así de una vez, aplicando el signo de porcentaje para calcular el valor. Y dice que son 13,32. Ahí está. Para poder aplicarse a los demás, si lo hemos visto en las sesiones anteriores, solamente jalamos, ¿verdad? La fórmula. Ahora vamos a sacar el IS. Sería igual la columna E3, ¿verdad? Que es donde tengo, en este caso, el primer registro de salario, por ¿cuánto? Por el 0,0, bueno, lo vamos a dejar aquí, que sí, aquí vamos a ver, 3%, porque si no sería el 30. Vamos a ver, dice que son 54, está bueno, vamos a eliminar este 0, vamos a dejar ahí por el 3%, 5,40, ahí está. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo, ¿verdad? Aplicamos el barrido, ¿verdad? Para que se pegue en las demás. Y aquí viene lo interesante. Voy a hacer más grande, voy a hacer grande, ¿verdad? Para que tengamos mayor visibilidad. Ahora, decíamos de que para poder manejar esto que está aquí dentro de la operación, vamos a aplicar el condicionante sí. ¿Sí? Ya les decía del condicionante sí, el condicionante sí tiene una estructura. La estructura va de la siguiente forma. ¿Sí? Dice sí, luego abrimos paréntesis, condición, ¿sí? Una condición, ¿sí? O sea, ahí puede ser una validación matemática, puede ser una comparación lógica. Una validación matemática podría ser, no sé, bueno, tiene que ser una validación lógica, no es una prueba lógica de hecho. Vamos a decir la comparación entre dos números. Bueno, lo voy a hacer así después. Ahora, ¿cómo separo el argumento? Este es el primer argumento. El primer argumento es la condición. El segundo argumento es si condición es verdadera. Si condición es verdadera, ¿qué necesito que haga? Operación. Vamos a poner operación sí verdadera, ¿verdad? Ahora, separo el otro argumento, ¿verdad? Que sería el si condición es falsa. O sea, si la condición solamente tiene dos posibilidades. La primera es ser positiva, ser verdadera, y la segunda condición es ser falsa. ¿Qué quiero que haga si la condición es verdadera? O sea, después de la condición, el primer argumento. Ahora, ¿qué es lo que quiero que haga si la condición es falsa? Entonces le vamos a poner operación sí es falso. Cierro. Y ahí está, ¿verdad? Ahí sería. Entonces, digamos que esta es la manera más sencilla de poderlo explicar, como se podría leer. Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Sí, vamos a ver, por ejemplo, sí, ¿verdad?
A ver, si, abro paréntesis, vamos a ver, una validación lógica. 7 es mayor a 7, ahí está, prueba lógica, ¿sí? Ahí tengo el primer argumento de mi validación. Vamos a ver, de mi fórmula. En este caso, ¿verdad? Yo les digo, póngale atención a la burbujita que se les activa, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan a hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque ahí les está indicando cuáles son los argumentos que debe llevar. Y, más importante, les está indicando si su aplicación de hoja de cálculo utiliza como carácter de separación entre argumentos una simple coma, o sea, una coma normal, o un punto y coma. ¿Por qué? Porque si yo les comparto el ejercicio y en mi aplicación lo trabajé con punto y coma, pero en su aplicación dice que es con coma, usted tiene que cambiarle las comas a punto y coma, o viceversa, ¿verdad? En este caso, a mí me está indicando de que el carácter de separación entre cada uno de los argumentos es punto y coma, por eso uso el punto y coma. Si ahí me apareciera una coma, entonces me estaría indicando de que voy a usar la coma para poder separar los argumentos de mi fórmula. Entonces, ya tengo la validación, si 7 es mayor que 7, ¿sí? Si 7 es mayor que 7, entonces, ¿qué quiero que haga? Que diga el número es mayor. Entonces, como voy a trabajar, puedo hacer una operación matemática, puedo trabajar con una cadena de texto. ¿Qué es una cadena de texto? Una cadena de texto es un conjunto de caracteres, ¿sí? Alfabéticos, ¿verdad? Que están entre unas comillas, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque al estar entre comillas se convierten digamos, en un objeto, en algo que tiene un tamaño específico y una forma. Entonces, eso permite de que la fórmula o la aplicación de hojas de cálculo pueda realizar operaciones, ¿verdad? Con ese tipo de objetos, compararlos incluso con otro objeto que sea de igual forma, ¿verdad? De igual tamaño. Entonces, le abro comillas y le voy a poner el número, vamos a ver aquí la pongo también. Perdón, el acento. El número es mayor, ¿sí? El número es mayor. Recuerden que estoy con el sí es la prueba lógica verdadera. Ahora, si la prueba lógica es falsa, punto y coma, sería el tercer argumento de la fórmula, o segunda opción también. Abro comillas y digo el número es menor. Cierro paréntesis. ¿Qué pasó? Ah, se me olvidó poner. ¿Se fijan? Aquí, uy, me fue el teclado con esa tecla. Fue el teclado con una tecla en específico. Bueno, aquí me faltó poner unas comillas, cerrar. Ahora sí, dice que el número es menor. ¿Por qué no es mayor, verdad? Es igual, ¿sí? Ahora vamos a poner el 6. A ver qué, bueno, vamos a poner el 8 y vamos a ver qué pasa. Dice que el número es mayor. Si se fijan aquí dice el número es mayor. Vuelvo, le cambio, hago una comparación de mayor o igual, ¿sí? Y lo vamos a poner 7. El número es mayor. Igual, igual, cumplen las condiciones porque es mayor, ¿no? Pero sí, igual. Entonces dice que el número es mayor. Bueno, en fin, ese sería el funcionamiento del condicionante. Ah, bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tuviera más condiciones? Si yo tuviera más condiciones que evaluar, entonces en la operación si falso podría iniciar una nueva validación, o sea, un nuevo condicionante, o sea, otro así, con dos opciones más. Y así podría irlo salidando las veces que fuera necesario y es precisamente lo que vamos a hacer para poder calcular el descuento de la renta. Y vamos a decir, igual, uy, sí, que es el condicionante que estamos utilizando, abrimos paréntesis, prueba lógica, sí, salario, ¿verdad? Que sería la celda E3, es menor, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle menor a quién, menor a 472, ¿sí? Porque vamos a sacar el primer tramo de nuestra cálculo de la renta. Si esto es menor, punto y coma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si es menor, si esto es verdadero, ¿qué pasaría?
Ah, tranquilo, no pasa nada. No, no, ¿qué? Sin retención, vamos a poner. Sin retención. Ahí está. Sin retención. Pongo string, una cadena de texto, abro comillas, escribo sin retención, cierro comillas. Convierto en un objeto. Ok. Ahora ya tengo el primer tramo. Y me parece falso, ¿por qué? Porque no le indiqué el parámetro para falso. Pero si yo le pongo aquí que, veamos, si le pongo 300, porque 300 es menor, ¿verdad? Que 472. Entonces, automáticamente me aparecería aquí sin retención. Va, ahí estamos bien. Vamos a tratar de sacar el segundo tramo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hacer otra validación, otra prueba lógica. Entonces tengo que volver a iniciar mi condicional, abro sí, abro los paréntesis correspondientes, ¿sí? Y comienzo y digo, si la celda E3, que sería la del salario, es menor, ¿sí? O igual, vamos a poner igual también, menor o igual, ¿qué? A 895.4. ¿Qué pasaría si eso es así? Si menor a 24. Entonces, uy, voy a poner coma para este caso. Nos regresamos. Sí, entonces, si esto es verdadero, entonces le vamos a decir que la celda E3, ¿sí? Se le reste, ¿verdad? Se le reste ¿qué? 472. Y que a ese resultado, al resultado de esa resta, se le saque el 20, el 10%. El 10%. Y aparte de eso, que se le sube una cuota fija de 17.66. Es lo que me establece el tramo número 2. Ahí está. Le vamos a, me hace falta, me faltaba un paréntesis, me lo agrego automáticamente cuando me apareció la alerta, ¿verdad? Porque como tengo abiertos dos condicionantes, sí, entonces tengo que tener dos paréntesis cerrando cada uno de los condicionantes. O sea, uno cerrando cada uno, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, ahora, aquí hay un error, ¿verdad? Porque si yo le pongo, pues, ahora, si yo le pongo aquí que la persona gana $700, se me dispara la renta. ¿Por qué? Porque no estoy respetando lo que estoy haciendo. Si se fijan, aquí el operador de mayor jerarquía es la multiplicación, entonces la fórmula me está sacando el 10%, pero de 450. Entonces, para decirle al programa, ¿verdad? Que primero opere la resta, la vamos a poner en paréntesis. Ahora sí, me va a dar el resultado que nosotros queremos. Entonces ya tenemos el tramo 1, ¿verdad? Que si es menor a 472 y el tramo 2, que si es mayor a 472, pero menor a 895. Por ejemplo, 700, y tenemos la renta, 40.47. Ahora vamos por el tercer tramo. Vamos a ver. Esto es algo lógico, ¿verdad? Eso es, o sea, es un procedimiento bien lógico. Vamos a ver. Le vamos a decir sí otra vez, ¿verdad? Abrimos los paréntesis correspondientes de la condición y le decimos que si la celda E3 ¿qué es? Menor, creo yo. Veamos si funciona. ¿Menor a qué? A 2038, ¿verdad? 2038.10. Y aquí puedo usar el menor y el igual también. Menor o igual. ¿Para qué? Para que me incluya el 2038.10. Con el igual logro de que me incluya el, ¿cómo se llama? El número este. Por ejemplo, 472 y todo eso. Bueno, en fin. Ahí está. Ahora vamos a ver si es menor. ¿Qué queremos que haga si es menor? Queremos que lo que va a ser una resta. Abrimos, ya sabemos que tenemos que poner entre paréntesis que la celda de 3, ¿verdad? Menos, ¿cuánto? El tramo anterior, que sería 895.24. ¿Sí? Lo dejamos ahí.
y le decimos de que esto nos lo multiplique por el 20% y aparte que le sume una cuota fija de 60. ¿Sí? Veamos. Ahí está. Aquí me harían falta un par de paréntesis. No sé por qué no están. Pero bueno, lo voy a poner. Ahí está. ¿Vean? Ahí está. Ahora, primer tramo, menor de 472, sin retención. Segundo tramo, llevamos $800, que sería menor todavía 895, o incluso el 895.24 se ha incluido, ¿verdad? Con $59.99, ¿verdad? De renta. Y luego tendríamos el tercer tramo que sería menor a 2038, pongámosle 2000. $2000 tendríamos una cuota de 280. Estamos perfectos. Solamente nos haría falta sacar el último tramo, que sería el cuarto tramo. Recuerden que este tramo es diferente. Ahora, vamos a ver, añadamos otra condición, ¿sí? Vamos aquí para que active los paréntesis y le ponemos que si la celda de 3 es, en este caso va a ser mayor. ¿Mayor a qué? A. Le vamos a poner mayor o igual a 2038.11, porque este es un centavo más que el anterior. El tramo del límite del anterior, ¿verdad? El otro era 2038.10. Con un centavo más ya quedaría en el cuarto tramo. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué queremos que haga? Queremos que a la columna E3 la multiplique, en este caso, por el 30%. Y aparte que la multiplique, que le sume una cuota de 288 puntos, creo que 76, si no me equivoco. Punto 76. Le damos enter, sí, le decimos que sí. Y ahí está. Ahora le ponemos un salario de $4000 y nos dice que vamos a cobrarle 1488.76 de renta. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues, lo copiamos a las demás para que todas tengan su cálculo. Ahora vamos a ver. Veamos. Primer tramo, menos de 300, menos de 400, perdón, sin retención. 472 todavía está sin retención, ¿sí? Sin retención, perfecto. Segundo tramo, cualquier número entre 472 y el 895.24. $800 tenemos 50.47 de renta. Vamos a ver, 895.24 también. Vamos a ver, 59.99. ¿Qué pasa si aquí le pongo un 5? Ya no 24, sino que 5. Caería en el siguiente tramo. Por lo consiguiente, se le agregarían $60 más. ¿Sí? Y el 10% más, porque sería por el 20. Veamos. Ahí. No, aparece 60.2. ¿Por qué 60.2? Veamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a hacerlo, vamos a validar. Vamos a ver, 895.25 menos, ¿sí? ¿Menos cuánto? Menos 895.24. ¿Por qué? Porque ese es el límite del tramo anterior, el límite superior. Y el límite inferior, o sea, el de del otro tramo, o sea, del tercer tramo, sería 895, o sea, un centavo más que el límite superior del anterior. Entonces, si hacemos esto, tenemos una diferencia únicamente de un centavo. Si venimos y a un centavo le sacamos el 20%, ¿cuánto es? Nada, dice. ¿Qué dice? No le puse nada. Ah, sí, por, aquí está. Dice que son 0.02. Y si a esto le sumamos $60 más $60 de cuota fija, pues 60.2. Aquí tenemos 60.2. Está perfecto. Funciona a la perfección. Entonces, vamos a dejar en 824 para que sea el tramo 2. Y el tramo 3 le vamos a poner, el tramo 3 creo que va desde los 895.25 hasta los 2038, le vamos a poner 2038. 2038.10. Vamos a ver qué resulta. 288.57 centavos. Aquí le podemos ir quitando aún podemos ir quitando los ceros.
sí, ajá, los dígitos, para que todo parezcan negativos. Ahora, este es el cuarto tramo. Si le ponemos $4,000, nos sacaría, sería 4,000 por el 30% más una cuota de 208,000. Validémoslo, validemos. Igual, 4,000 por el 30%, ¿sí? Ahí está, 1,200. Ahora vamos a ver, vamos a poner que estos 1,200, démosle una cuota de 288,76. Tenemos 1,488,76. Está funcionando muy bien, como debe de funcionar. Ahora, el único reto que tenemos es calcular el pago, porque hasta ahorita no hemos hecho ningún descuento del sueldo, solamente hemos hecho los cálculos con respecto a qué, a cada uno de los descuentos que se debe aplicar, en este caso FP y renta. Ahora, por lógica, ¿cómo obtenemos el total a pagar? Perdón, ¿cómo lo obtenemos? Fácil, ¿verdad? Descontando del salario. ¿Qué vamos a descontar del salario? Vamos a descontar AFP, vamos a descontar IS y vamos a descontar renta. ¿Sí? Le damos Enter, nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque estamos tratando de sumar, de hacer una suma entre un número y una cadena de texto. Y eso no se puede. No. Entonces, para poder manejar este error, sin embargo, ¿verdad? En este caso de que no hay retención, nos da este error. Pero si yo jalo la fórmula, la copio a las demás celdas, me va a dar el resultado que corresponde. ¿Por qué? Porque en los registros sucesivos, en la columna H, ¿verdad? Que sería de la renta, no existe ese dato sin retención, solamente en el primer tramo. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo puedo manejar? Fácil, lo puedo manejar con condicionantes. Le digo sí, vean, sí, ¿qué? Si en la columna H3, que es donde está la renta, hay algo igual a sin retención. Si se fijan, ese efecto que aparece cuando no hay retención. Entonces, o si la lógica es verdadera, va a ser una resta. ¿La resta de qué? De la celda E3 menos la celda F3, que sería la AFP, y menos la celda G3, que corresponde al IS. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque si existe ese texto es porque no gana más de $472 y su sueldo no está sujeto a retención de renta. Pero ¿qué pasa si esto es falso? Si en la celda H3 no tenemos esta cadena de texto. Entonces, normal, le decimos de que de la celda E3 nos descuente el contenido de la celda F3, el contenido de la celda G3 y el contenido de la celda H3. Cada uno de ellos corresponde, ¿verdad?, a la AFP y la renta. Hacemos Enter y ahora si se fijan ya no aparece el texto de error. Lo copiamos para que funcionen todas y probamos. Le vamos a poner aquí que gana 400. Y ahí ya está. ¿Sí? 395,84. Y en la columna de la renta aparece sin renta. Bueno, esto es lo que hemos trabajado, ¿verdad? Con respecto a el condicional, sí, obviamente trabajamos también otro ejercicio, ¿verdad? Que al tener un poquito de espacio, gracias a eso también grabar para poder hacerlo. Ok.